planteo se convierte en una pregunta y sea el disparador de reportaje, porque ya está con nosotros Victoria Tolosa Paz, la ministra. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Bien. Victoria? Son preguntas. Por ahí podemos empezar respondiendo a las preguntas que el fiscal se está haciendo. Bueno, en principio, por supuesto, que lo dije inmediatamente conocida la noticia de un informe de AFIP que llegara al Ministerio de Desarrollo Social y que daba cuenta de una información estadística. La primera conferencia de prensa que hice aquella tarde, dando cuenta también de una respuesta a un pedido de una acampe que teníamos en la puerta del Ministerio, una marcha. Dije, porque había sido noticia de algunos medios y que habían sido algunos opositores quienes habían salido con mucha vehemencia a señalar que esa información era casi una verdad relevada y que esa verdad ponía un manto de muchas sospechas sobre el universo del potencial trabajo. Dije que soy contadora pública, tengo más de 25 años de experiencia en el Estado Nacional, que tengo una enorme responsabilidad por el manejo justamente de la administración de los recursos públicos, que hay normas, que hay procedimientos, que hay resoluciones y que lo que conocía mediáticamente al principio, que tenía que ver con esa información de AFIP, inmediatamente me di cuenta que la información de AFIP, que era la respuesta 4, un informe que es público, era mezclar absolutamente un universo muy grande de personas, 253.000, que puesto así como se puso y se contó, era un escándalo. Pero eso también era muy fácil de rebatir en términos de que si hay 1.100.000 personas en la Argentina que tributan bienes personales, era muy difícil, casi imposible e improbable que 253.000 estuviesen conviviendo en el padrón del potencial trabajo. Inmediatamente después, igual dije que como era información estadística no solicitada por esta ministra, iba a elevar un informe muy detallado que diera cuenta de las incompatibilidades que tiene el programa Potencial Trabajo. O sea, que alguien tenga una moto en la Argentina y no tenga trabajo, una motito justamente, tiene un bien registrable, podía estar adentro de esos 253.000 claramente, porque figura nombre de la moto, y esto no lo saca del programa Potenciar. Entonces, cuando vos construís un universo de irregularidad, pero no sabes cuál es la base justamente normativa para que una persona acceda al potencial trabajo, tiene que estar desocupado, tiene que ser vulnerable, pero claramente puede tener un inmueble, puede tener un auto de más de 10 años de antigüedad y puede tener una moto y puede tener algún otro bien registrable, como puede ser una lanchita porque está en el Paraná y se dedica a la pesca artesanal. Digo, hay una variedad que tiene que hacer el Ministerio, pidiendo información y trazando la información al CES, AFIP, al Ministerio de Trabajo. Digo, esa información, ¿cada cuánto la hace el Ministerio? Marcela, nosotros ¿Qué nivel de periodicidad tienen? Tenemos obviamente la obligación por el procedimiento y por la resolución que le dio creación al programa Potenciar, que la firmó Daniel Arroyo en su momento, que es la resolución 121/20, que es por supuesto a la que le vamos a contestar al fiscal, pero a toda la sociedad, que es una norma que vino para quedarse. Nosotros manejamos dinero público y por tanto servidores públicos y sociales tenemos responsabilidades. Y esas responsabilidades hace que para ingresar al programa tenga que haber un cumplimiento de esa norma. ¿Cómo cumplimos esa norma? Con validación de datos a través del entrecruzamiento de bases de datos que hace el CINTIS. Ahora, dicho esto, que es normal y habitual cada 30 días previo a las liquidaciones, se cruza para no liquidarle a fallecidos, se cruza para no liquidarle a alguien que hace un mes no tenía un auto pero ahora se lo compró y me parece obviamente informado. Esto es lo que se hace habitualmente en el Ministerio, no es algo que hace esta ministra. Y agreguemos una se hace habitualmente. Agreguemos una cosa que tiene que ver con que esto se originó en una investigación interna, digamos, un control interno del Ministerio. Pero sí, déjame que vaya a esto porque estas discusiones lo que mellan es la confianza y lo que no tiene, lo que más está careciendo la política en la Argentina es de confianza. Porque estamos mal, porque la situación está mal, hay gente que está sufriendo mucho y cada vez que aparece una noticia te dicen, no ves que acá no tenemos solución, no tenemos salida. Bárbaro. Se te ve bastante segura. El otro día estuvo también Leonardo Grosso acá, el diputado nacional, que es del movimiento Evita, explicando, te digo, casi calcado lo que estás diciendo vos. Se los ve seguros en lo que están planteando en cuanto a información, al reconocimiento de que algunas irregularidades había, que de la propia auditoría saltaron, que cortaron los planes. ¿Por qué no salen corriendo a lo de Marijuán y le dicen, che, Marijuán, ahorrá tiempo, porque acá llamás al jefe de gabinete, llamás al de la FIP, llamás a todos y denle la información directamente? ¿No se puede hacer eso, Martín? ¿No se puede ir a lo de Marijuán antes que te cite y decir, che, Marijuán, acá está todo? Es lo que dije en la conferencia de prensa el primer día, que iba a esperar los datos nominales, que ni bien llegaran los datos nominales de, por ejemplo, consumo de tarjeta de crédito. Vuelvo a repetir, hay entrecruzamiento de información muy habitual del Ministerio que tiene que ver con las normas. Hay entrecruzamientos que nosotros mismos solicitamos para poder justamente separar si hay una persona, 2
3.000 o 5.000 que no cumplen la normativa, les aseguro que son inmediatamente apartados, les damos la baja del programa y son suspendidos. ¿Qué hicimos? Y por eso hice una conferencia de prensa, pedimos nominalmente quienes habían comprado moneda extranjera o habían hecho operaciones, como se llama, de arbitraje, ir al banco, cambiar dólares billete y salirse, por ejemplo, con reales. Ir al banco y cambiar dólar billete y llevar uruguayos. ¿Cómo esta ministra puede tener esa información? Bueno, yendo al fondo justamente de todo el entrecruzamiento del padrón de 1.362.000 beneficiarios con toda la actividad del central. Vos como ministra, Victoria, ¿lo das por aclarado y por resuelto el tema? No, a ver, Eddie, vuelvo a repetir. Hice la conferencia de prensa, doy por aclarado y resuelto la información que tiene esta ministra al día de la fecha. ¿Qué hicimos? Banco Central. Le pedimos al Banco Central algo que vino para quedarse en este último tiempo, que tiene que ver con datos que están en los teléfonos y con billeteras virtuales. Esto quiere decir, hace 10 años, Alicia Kirchner, cuando entregaba un potencial trabajo, que era Argentina Trabaja, pensemos que este tipo de modalidad de planes fue cambiando el nombre, pero la Argentina Desigual siempre encontró un Estado que acompañara. No existían las billeteras virtuales ni la forma de financiarse en un apalancamiento de estos dispositivos. El manejo del dinero era distinto. Era distinto. Entonces vos tenés que tener nuevas normas y nuevas herramientas. Lo que sí da cuenta de que la información de AFIP y la información del Central que llegó hasta ahora nominalmente son los 3.190 que fueron apartados. Podemos seguir obviamente encontrando irregularidades, sí, pero no de la magnitud que se construyó. Una oposición que busca estigmatizar la pobreza, que busca estigmatizar un Estado ineficiente, bobo, pero en donde el esfuerzo de los argentinos, Victoria, puesto ahí, es un espanto, claro que sí. Digo, para que no sea tampoco una cuestión tal vez haya sido, pero yo creo en la buena fe de los medios de comunicación, que a veces un colega tiene una información y la publica y es una premisa. Creo en esa buena fe, en la de este colega de Infobae, que es el primero en publicar la información. Esa información que cuando vos la mirás es un documento oficial. Sí. Entonces, yo no puedo dejar de preguntar cómo puede ser que se haya filtrado algo que está vinculado al secreto fiscal. No, pero no hay secreto fiscal porque es un informe de 6 hojas que tiene datos globales. Pero eso salió del gobierno, no salió de la oposición. No, está muy bien, pero digo, salió del informe que elevó la AFIP sobre no una nómina, no un padrón liquidado, ¿se entiende? Claro. Se construyó una gran base para tener una estadística. Esa estadística da cuenta de otros datos importantes. Es una estadística general, no son casos no es un dato nominal. Con ahora nombre y apellido. Nosotros lo que estamos haciendo, por supuesto cuidando todas las normas en materia de datos privados, es entrecruzar permanentemente con el CINTIS para poder validar. ¿Esto qué quiere decir? Lo hacemos habitualmente porque queremos justamente que este gran universo del potencial de trabajo, bueno, la vida de nuestra sociedad es móvil. ¿Qué quiere decir? Alguien que no tenga trabajo, el mes que viene tiene trabajo. Quizás no viene a renunciar al potencial. Lo que tengo que hacer es cruzar. Esa documentación? No me interesa tanto que se haya filtrado. Lo que me interesa, Marcela, es decir que esa información fue requerida por el exministro Zabaleta y por esta ministra. Pareciera un intento de que nosotros queremos ocultar algo. ¿Cómo voy a querer ocultar algo si soy la ministra que está solicitando el entrecruzamientos de datos que nunca habían sido normalmente entrecruzamientos que hace el ministerio? ¿Por qué quiero hacer eso? Porque quiero cuidar al 99,7% de personas que hoy necesitan ese potencial para poder organizarse en el mundo del trabajo. Mujeres jóvenes que no tienen nada, no tienen ni una motito, no tienen ningún ingreso, salen a laburar todos los días porque tienen que cumplir con un programa y tienen obviamente una expectativa, que es que haya un Estado que las incluya laboralmente con todos sus derechos y trabajar todo el día con esa población y ver reflejado a una oposición que denuncia, que estigmatiza, que pone la responsabilidad del fracaso económico de quienes llevaron al derrumbe de la Argentina, los vuelve a poner a ellos en un lugar de víctimas. Yo entiendo la construcción, pero el documento estaba. A eso voy. En realidad mi pregunta es si no es grave también que tan fácilmente se filtra documentación. ¿Hubo fuego amigo en esa filtración? A ver, yo me quedo con algo que tiene que ver con los informes que llegan al ministerio no eran secretos. Yo con ese informe iba a hacer lo mismo que hice después de haber visto en todo caso una mala información. No era cierto y no es cierto que 35.000 personas al potenciar hayan comprado dólares. La información que da el Central es superior en términos de que hay 82.000 personas que hacen operaciones en moneda extranjera. Déjame que haga un repaso para sintetizar y no nos sobreabundemos de palabras, porque acá se trata de que del otro lado la gente se tranquilice, crea o confíe. ¿Qué tenemos acá? Una ministra. ¿Tener tu consideración al respecto? No la comparto, en lo más mínimo. Primero porque somos parte de un gabinete y el Gabinete Nacional trabaja
en un gabinete que está articulado, que buscamos y perseguimos los mismos objetivos, que quiere decir cuidar al fisco, cuidar las cuentas estatales y trabajar en equipo. O sea, nosotros tenemos que articular la información entre el central, entre AFIP, esta ministra y la ministra de Trabajo, para poder empezar a ordenar el Ministerio de Desarrollo Social en materia de política social. Nosotros han instalado que vinimos a hacer esto porque es un ajuste. Lejos de eso. Vinimos a ordenar la política social en una etapa que coincide con un decreto que le pone un tope a la inclusión del potencial trabajo. No hay más altas del potencial trabajo en tanto y en cuanto hay un decreto que rige. ¿Para qué? Para poder volcar los recursos que se producen a partir de las bajas del programa mes a mes en máquinas y herramientas y en polos productivos. En el medio de esto, ordenar la política es tener certezas. ¿A quién va dirigido el programa? Yo la certeza que tengo a partir de hace 48 horas que hicimos una auditoría de validación de datos y de información es que hay más de 150.000 personas que ya ingresaron en tan solo 2 días a decirme, soy yo, datos biométricos, DNI y un cuestionario fácil. Eso nos da mucha certeza con un Estado que tiene que transferir dinero mes a mes y que eso no puede estar en duda. Entonces, los pasos que vamos dando va a dar cuenta que el padrón efectivamente que está dentro del potencial trabajo es un padrón de hombres y mujeres sin empleo registrado, con vulnerabilidad social, con ganas justamente de incluirse en el mundo del trabajo y con un Estado que va a acompañar con mucha fortaleza a partir del 2023 la posibilidad de producción. Hoy estuve en El Dorado en Misiones con un equipo que estamos justamente dotando de máquinas y herramientas para producir. Y había un montón de compañeras de la agricultura familiar que reciben el potencial y otros que no reciben el potencial, pero que ansían que el Ministerio llegue con mucha potencia para poder producir bienes y servicios. Eso es lo que tiene que hacer el Ministerio en la ¿No te molestó que la AFIP no las tensiones entre el movimiento Evita, tensiones entre el movimiento Evita y la Cámpora, ¿no existen o si existen no influyen en la tranquilidad de tu gestión? Mira, yo cuando llegué al Ministerio Edi, todos me decían, yo renuncié a la banca, diputada, escuchaba y celebro que el Parlamento haya sancionado 1 minuto, ley alcohol cero, hubiese levantado la mano orgullosa en una ley que hubiese también acompañado con mucha contundencia. Renuncié a mi banca de diputada nacional, una banca que el pueblo de la provincia de Buenos Aires me otorgó esa posibilidad de defender los intereses en el Parlamento, pero siento que vengo al Ministerio y vine al Ministerio a trabajar con un Ministerio que no es un ministerio lotado, en tanto y en cuanto cada secretario de Estado tiene posiblemente en su trayectoria, en su idea, un agrupamiento político o una parte del frente como su líder y conductor. Está Micaela Ferraro, que es del Frente Renovador, está Emilio Pérsico, que es de Levita, está Laura Alonso, que es de la Cámpora, está Fernanda Miño, que responde al MTD de Grabois. Todos son, cada uno de ellos, compañeras y compañeros a los que esta ministra los invita a construir la política social de cara a empezar a resolver de abajo hacia arriba los problemas que tenemos. Y tenemos que hacerlo con responsabilidad y cuidando el recurso público, porque sabemos el esfuerzo que hace la Argentina cuando paga sus impuestos, Edi, y que esos impuestos tienen que ser administrados con responsabilidad, con prioridades y fundamentalmente con el cumplimiento de las normas que están hechas para cumplirlas. Y eso es parte del compromiso, por eso conduzco el Ministerio con todo eso adentro. Cuando salió publicada la información, vos te tomaste un tiempo para salir a explicar públicamente, pero en el mientras tanto, de AFIP no se negó que ese documento fuese oficial, porque era un documento real. No, ¿A vos te molestó que no hubiese énfasis en la negación de la información o en lo más mínimo, una ayuda a la interpretación? No porque necesito. hubo un buen tiempo, unos buenos días en donde nadie dijo nada. No necesito ayuda. Yo tengo una forma de gestionar, quienes me conocen saben que tengo obviamente el compromiso con ese ministerio. Tenía 28 años cuando llegó Alicia aquí en ese ministerio, lo conozco de arriba abajo, toda la línea, la capacidad técnica que tiene el ministerio, el compromiso de sus trabajadores, y estoy convencida que para mí no había nada que ocultar, ni me molestó que se filtrara esa información. El periodismo tiene fuentes y me parece sano y saludable. Lo que sí creo, y que tampoco juzgo, el fiscal tiene todo el derecho del mundo a preguntar si eso que reflejaron algunos medios y algunos sectores de la oposición es verdad. ¿Cómo no va a preguntarse si hay alguien que dice y asegura que le liquidamos el potencial a 2.800 fallecidos? ¿Cómo el fiscal no va a investigar? Que investigue, pues no es cierto. ¿Cómo no va a investigar si dicen que compraron dólares los más pobres de la Argentina? 35.000 personas compraron. Pues no es cierto. Hay una base mucho más grande de hombres y mujeres que compran $1.55 por mes, que están adentro del padrón y que son mamás, yo las veo en el barrio, comprándole un juego al nene de 5 años, comprándose un traductor de inglés, comprándose un libro para leer. Digo, hay un montón de dispositivos que salen entre $0.99, $1.50, promedio $1.55. ¿A quiénes apartamos? A esas mamás no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ahí hay vulnerabilidad social, hay en todo caso la posibilidad de seguir
conectado a la cultura, a la educación, a la música. Ahora apartamos a aquellos que tuvieron compras con tarjeta de crédito, que no hay allí una correlación con la vulnerabilidad social. Y esto hay que aclararlo. No me va a temblar el pulso en apartar a quienes el Estado, a partir de este entrecruzamiento de datos, me diga que no tienen ni cumplen la condición del programa, pero claro que voy a proteger y a cuidar y a acompañar a todos los sectores vulnerables en la Argentina que necesitan de esta ministra para poder vivir todos los días un poquito mejor. Y eso también hay que transmitirlo. ¿Es imposible ponerte de acuerdo con Eduardo Beliboni? No, para nada. Yo no le cierro, mira, estuve con Eduardo Beliboni la última vez, previo a la última marcha, conversando. Uno de los que más habla de 3 horas. Uno de los que habla de loteo interna con todo esto es Beliboni. Está bien, él hará su análisis. Obviamente es un opositor férreo al proyecto político del Frente de Todos. Entonces, como le digo yo, nosotros dialogamos y construimos políticas sociales. Eduardo Beliboni, como el resto de la unidad piquetera, recibe del Ministerio de Desarrollo Social mercadería todos los meses por acuerdo, obviamente, como muchos movimientos sociales, esto es, toneladas de alimentos secos que llegan a la unidad piquetera, recibe por convenios transferencias de recursos para dotar a las estructuras, a los comedores comunitarios. No puede hablar de que hay discriminación política allí. Todos los sectores que tienen un territorio, una comunidad para atender, el Estado brinda esos brazos para llegar rápido y de manera eficiente. Ahora, ¿es cierto lo que él plantea de que hace meses que hay comedores, por ejemplo, que no reciben No, tuvimos en la charla... que hay una demora en la provisión? Marcela, para ser sincera, porque además él lo sabe, porque dedicamos 3 horas a puntear parte de los reclamos. Primero, la disposición al diálogo. Yo soy una ministra que antes de que ellos acampen o tomen la lucha como mecanismo de reivindicación de lo que están buscando, siempre los invito a entrar al ministerio y a dialogar y a construir una agenda que nos permita. No vamos a poder coincidir en todos. Ellos quieren seguir teniendo altas del potencial y hay una decisión política, porque gobernamos, porque la gente votó al Frente de Todos y el presidente y la vicepresidenta coinciden en que la etapa de la Argentina de entrega de transferencias para el potenciar tiene y llegó a un tope tal que hay que empezar a declinar hacia abajo a partir de la inclusión laboral en unidades productivas. Entonces, a Beliboni lo invito... El tema de los comedores y los alimentos que no llegan. Hubo en el mes de octubre, hay que decirlo, producto del descalabro económico que sufrimos previo a la llegada de Sergio Massa a Economía, donde la brecha cambiaria trepó a niveles realmente muy preocupantes. Hubo, obviamente, licitaciones de compra de alimentos que quedaron desiertas, falta de entrega de proveedores, y eso obviamente complicó la entrega mensual de alimentos secos. Eso que se comprometió en octubre está siendo recompuesto a partir de que se empezó a normalizar la macroeconomía en la Argentina y empezamos a devolver justamente esos compromisos que no pudimos asumir, porque cuando hay una problemática macroeconómica impacta en desarrollo social, lo dijo el ministro Zabaleta en su momento, y este compromiso de empezar a entregar esos compromisos se está llevando adelante, está ese compromiso y por supuesto van a seguir luchando si pretenden dar vuelta al decreto 728. Pero nosotros vamos a seguir sosteniendo ese decreto, Edi, porque creemos en que no hay salida de la pobreza transfiriendo solamente ese plan sin lograr capacidades productivas. Están Tenemos que esperando poner números complicados de la pobreza. Ayer yo contaba acá que hay un informe de Claudio Lozano y de Unidad Popular, que es del oficialismo, que dice que bueno, los guarismos de pobreza están mejor que en pandemia, pero están peor que en prepandemia y no se logra levantar eso, y que hay cierto temor en la pobreza multicausal que mide el Observatorio de la Deuda Social Argentina de Oscar Salvia, que tampoco es un opositor, es parte de la mesa, no sé si existe todavía. Agustín. La mesa, Agustín Salvia. La mesa del hambre. ¿Están preocupados por ese tema? ¿Cuál es el testeo que hay en el Ministerio sobre la situación social profunda en serio? A ver, la situación social profunda en serio es garantizar un diciembre con paz social. Hice mención, 40% tarjeta alimentar con cobertura a 4 millones de chicos. El aumento que tuvo y se consolida por ley en la asignación por hijo hace que por primera vez, lo dije, aguache más tarjeta alimentar, pasemos por arriba por primera vez la canasta básica alimentaria individual que mide el INDEC. Eso va claramente a contener que la indigencia no se dispare, que el aumento de precios, lamentablemente, la inflación no siga golpeando a los sectores más vulnerables. El bono a la indigencia, que ya parece que pasó, pero ese bono de 2 millones de personas que paga la ANSES es muy importante para también seguir cubriendo la indigencia en la Argentina. La pobreza en la Argentina, y la UCA hace un muy buen análisis, no la podemos solamente medir por ingresos, la medimos justamente en la multidimensión que tiene que ver con los entornos, con el acceso a los servicios básicos, con la erradicación de letrinas, con el acceso a la cultura, a la educación, a la salud, digo, todas cosas que nos preocupan y que trabajamos mucho
a partir de la ley que dotó al RENAVAP, al Registro Nacional de Barrios Populares, hay una gran ley sancionada en el 16, consolidada con la oposición política. Venimos de modificarla hace un mes en el Parlamento, esa ley que tiene un fondeo del aporte solidario extraordinario. Cuando a veces discutimos ¿por qué más impuestos? Bueno, mira, parte de esa pobreza multidimensional se aborda con la Secretaría de Integración Sociourbana, con obras que transforman todos los días los barrios populares de este país. Es que todo esfuerzo de querer generar ayuda llega tarde cuando tenés niveles de inflación tan altos, porque cuando se deposita en una cuenta bancaria el ajuste de esa ayuda, como en una paritaria, ya la inflación está por encima de ese porcentaje que se sumó a esa persona que lo necesita. Yo, para concluir, te quiero preguntar por ese punto, porque la realidad es que la medición del INDEC no es multidimensional, es por ingresos. Es por ingresos. Entonces vamos a tener a fin de año y a mediados del año que viene un número que tiene que ver con los ingresos y con la estadística de la inflación y una canasta básica que no para de crecer. Entonces, cuando Eddie te preguntaba, yo comprendo y es interesante la mirada del factor multidimensional, pero después la estadística tiene un método y es diferente. Ojo que los niveles de pobreza multidimensional son peores que los problemas. Hablábamos, son peores que los a veces no ingresos. siempre. Esto que dice Eddie es una discusión muy profunda, sobre todo quienes lo conocen a Agustín Salvia, él por supuesto quiere instalar en la Argentina, como hacen otros países, empezar a medir una pobreza que tiene mucho más que ver con las condiciones de vida. Es más, hay personas que durante mucho tiempo pueden ser no pobres de ingresos, pero son pobres en las condiciones de vida en las que desarrollan su vida. Pero para no irnos ir a lo concreto, claro que nosotros somos parte de un gobierno que pretendemos resolver la inflación porque entendemos que castiga a toda la población, mucho más a los sectores vulnerables. Ahora, quiero decir para terminar, porque sé que el tiempo es cortito, es que en este mes de diciembre, entre tarjeta alimentar, el aumento de la guacha del mes de septiembre, me sorprendió que dijeras paz social, que están buscando paz social en diciembre, porque diciembre y paz social en una misma frase siempre, porque para nosotros el fin de año, la Navidad, las fiestas, siempre tienen que tener, por supuesto, un mensaje de paz en términos de sociedad que pueda construir leyes como las que se sancionaron hoy, acuerdos políticos por fuera de las estructuras partidarias que nos permitan avanzar en una Argentina más justa, más equitativa. Esta Argentina con estas desigualdades necesita una dirigencia política que pueda construir ese escenario de salida. A ver, tenemos que resolver la inflación, no hay dudas, pero vuelvo a repetir, el aumento del salario del 20%, el bono a la indigencia, el aumento de tarjeta alimentar del 40%, las medidas que se toman, récord, lo escuchaba el Vasco, récord de exportaciones. Digo, no es que está todo mal en este país, tenemos grandes problemas, nos hacemos cargo de que todavía no podemos resolver el gran flagelo que es la inflación y que golpea al universo que viene al ministerio casi desahuciado, buscando justamente ganarle esa inflación con las transferencias de los programas sociales y que corremos de atrás. Entonces, hay un compromiso grande de todo un gabinete para poder controlar la macroeconomía y avanzar. Victoria, última pregunta, es muy concreta. Tal vez seas una de las ministras, no sé si la más, porque hay otros que conoces muy bien al presidente. ¿Está bien? Bueno, tuve la posibilidad de conversar estos días, por supuesto, con las medidas que fuimos tomando y de verlo el día viernes personalmente. Salud, digo, De salud, digo, está bien, se tiene que cuidar, por supuesto, porque tuvo un episodio que quizás no fue tan conocido, pero que puso en alerta, por supuesto, como pasa con la salud de los presidentes, la necesidad de reposo, de una dieta y de un cuidado, pero claro que lo vi muy bien, muy animado y muy dispuesto a cumplir ese protocolo que le exigirá su médico. Gracias, Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social. Estuvieron el ministro oficialista de Industria y la ministra de la Pobreza. Casi dos polos dentro del mismo gobierno. Sí, gracias. Swiss Medical tiene el diagnóstico para todo lo que vas a sentir durante este mes. Es fiebre mundialista, por eso te invita a conectarte con tu pasión. Swiss Medical, medicina privada. Conectate con lo que te hace bien. Swiss Medical Medicina Privada. Conectate con lo que te hace bien.